La isla sumergida. El viaje fue truncado por la tormenta que se desató con una furia infernal, azotando el casco del Providence, desgarrando sus velas como si fueran papel. Las olas se alzaban como muros de agua negra, y la lluvia caía como agujas afiladas. El capitán Alden gritó órdenes desesperadas, pero era demasiado tarde. La corriente los arrastró sin piedad hasta un arrecife traicionero, y cuando la madera del barco crujió, anunció su destino final. Alden despertó aturdido. Había sobrevivido, pero el resto de la tripulación no corrió con la misma suerte. Los cuerpos de sus hombres yacían inertes, esparcidos en la costa como despojos olvidados. Se incorporó con dificultad, contemplando su entorno. Se sentía débil y aturdido. No reconocía la isla. La arena negra se extendía en todas direcciones, interrumpida por formaciones rocosas de aspectos inquietantes. La marea dejaba al descubierto restos de corales deformes y extrañas criaturas marinas agonizantes, como si el propio océano las hubiera vomitado. El viento traía consigo un olor fuerte y asqueroso, una mezcla de sal, podredumbre y algo más. Entonces, en la lejanía, vio una estructura colosal que emergía de las profundidades, como si el mar la hubiera estado ocultando por eones. Era un monolito cubierto de jeroglíficos, desgastados por el tiempo, pero indudablemente no era obra de manos humanas. Alden sintió un escalofrío de miedo al verse solo en un lugar tan extraño. La razón le decía que huyera, que abandonara ese lugar maldito, pero sabía que no tenía cómo hacerlo, y algo en su interior lo impulsó a acercarse. A sabiendas del peligro, cada paso sobre la arena negra le pesaba como si el suelo mismo intentara retenerlo. Cuando llegó al monolito, sus ojos recorrieron las inscripciones. Eran figuras grotescas, humanoides pero aberrantes, criaturas con escamas, ojos saltones y garras largas, retratadas en actos que desafiaban toda moralidad. Parecían estar postrados ante una entidad gigantesca, un ser de proporciones imposibles, cuya sola presencia parecía deformar la realidad. Un sonido retumbó en la distancia, profundo como el eco de una caverna sin fin. Alden se giró de inmediato. Su corazón golpeó su pecho como un tambor de guerra. La marea había retrocedido aún más, dejando al descubierto una grieta en la tierra, un abismo oscuro del que surgía un vapor tibio, pero de olor insoportable. Y entonces lo vio. Una criatura emergió lentamente, su silueta descomunal alzándose contra la luz mortecina del crepúsculo. Su piel era verdosa y brillante, cubierta de viscosidad, con pliegues gruesos como los de un anfibio. Sus ojos enormes y carentes de párpados reflejaban la pálida luz con un resplandor maligno. Su boca llena de dientes irregulares se entreabrió en un gruñido sordo que retumbó en los huesos de Alden. El capitán retrocedió, pero el suelo bajo sus pies tembló, y alrededor del monolito figuras comenzaron a surgir del agua estancada. Eran más pequeñas que la gran bestia, pero igualmente horribles. Seres mitad hombre, mitad pez, con membranas entre los dedos y escamas cubriendo sus cuerpos hinchados. De sus garras goteaban algas y restos de moluscos, y sus bocas se abrieron en un murmullo ininteligible. Alden sintió su mente quebrarse. Esto no podía ser real. Era un sueño febril, una alucinación provocada por el hambre y el desamparo. Pero el dolor en su pierna, cuando tropezó contra una roca, le recordó que todo era demasiado tangible para ser una pesadilla. La criatura colosal avanzó. Su sombra envolvió a Alden, sofocando la última brizna de cordura que le quedaba. Con un esfuerzo desesperado, giró sobre sus talones y corrió. La arena negra se adhería a sus botas. Cada paso era una batalla contra la misma tierra. Las voces de las criaturas se acercaban a él, acompañados por el chapoteo de cuerpos anfibios en persecución. El mar, pensó,
Si lograba llegar al mar, podría encontrar algún resto del naufragio, algo con lo que flotar lejos de esa pesadilla, pero cuando alcanzó la orilla, se detuvo en seco. No podía ver lo que tenía de frente. El agua ya no estaba, la marea había retrocedido hasta donde la vista no alcanzaba, dejando un lecho marino desnudo y cubierto solo de las criaturas moribundas. Y en la distancia, asomando desde la profundidad revelada, vio algo más. Un templo, no una ruina, sino una estructura intacta, con pilares titánicos y una entrada cavernosa. Y frente a él, decenas de las mismas criaturas le observaban, sus ojos relucientes fijos en él. Era una ciudad sumergida, un reino perdido que el mar había ocultado por milenios. Alden cayó de rodillas, su mente se desmoronó como un castillo de naipes. ¿Cómo podía el mundo albergar horrores como estos? Su respiración se volvió errática y en un acto final de instinto, cerró los ojos y gritó. Pero el rugido del gran monstruo ahogó su voz. Alden sintió la onda expansiva sacudir el suelo bajo sus pies. Un estruendo primigenio que reverberaba en su cráneo, como si el mismo océano rugiera dentro de su cabeza. Trató de cubrirse los oídos, pero el sonido era una fuerza implacable que atravesaba carne y hueso. Cuando abrió los ojos, la bestia estaba más cerca. Alzó una garra inmensa, goteando de una sustancia negra y viscosa. Alden estaba atónito, atrapado en la parálisis del horror puro. En un último acto de desesperación, se lanzó hacia una grieta entre las rocas. El monstruo rugió de nuevo, su grito de frustración y furia estremeció el lugar. La garra descendió, desgarrando todo justo donde él había estado un segundo antes. Sintió el filo de las garras rozarle la espalda, arrancándole pedazos de tela y piel, pero logró deslizarse por la estrecha abertura. La oscuridad era total, su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Desde afuera, escuchaba los gruñidos de la bestia y el chapoteo de sus sirvientes anfibios, pero la grieta era demasiado estrecha para ellos. Había escapado, por ahora. Pasaron horas antes de que Alden reuniera el valor para salir. Al no escuchar nada, salió con cautela. Buscó rápidamente entre los restos del naufragio algo que le sirviera para huir. Encontró un barril roto, reforzó sus bordes con cuerdas y trozos de madera y lo selló como pudo. Cuando la marea volvió a subir, se lanzó al agua, rogando que el mar no lo reclamara. Los días se convirtieron en semanas. A la deriva enfrentó hambre, sed y un sol inclemente que le quemaba la piel. Por las noches lo atormentaban pesadillas, pero siguió flotando, aferrándose a la vida y a la esperanza de que alguien lo encontrara. Finalmente, un carguero lo divisó y rescató. Estaba famélico, delgado como un espectro, y su mente deliraba, hablaba viendo a la nada. Cuando recuperó un poco la cordura, intentó contar su historia. Los marineros lo escucharon con incredulidad, intercambiando miradas escépticas. Demasiado tiempo bajo el sol, decían. Nadie creía en monstruos ni en templos sumergidos. Alden fue llevado a tierra firme, pero la paz nunca regresó a su vida. Sabía que milagrosamente había escapado, pero su mente y su alma se habían quebrantado y seguían atrapadas en aquella isla maldita. Vivió toda su vida guardando el momento en que llegarían a reclamarlo.